Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bactas lanza una frase enigmática en redes y los fans están convencidos de que es una indirecta para el nuevo novio de Yamur Yüksel. Todo comenzó con una simple publicación de Bar en sus historias de Instagram. Una imagen en blanco y negro, con una frase corta que desató una tormenta de interpretaciones. Algunos solo brillan cuando hay luz. Otros nacimos para iluminar la oscuridad. No mencionó nombres, no agregó emojis ni explicaciones. Pero para los seguidores de la expareja, el mensaje era claro, una referencia directa al reciente noviazgo de Yamur Yüksel con un reconocido empresario del sector turístico. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Cientos de comentarios aparecieron en cuestión de minutos. Bar está dolido. Se nota que ese mensaje es para el nuevo de Yamur, escribió una fan. No superó a Yamur y ahora se escuda en frases profundas, decía otro comentario. Incluso, algunos seguidores comenzaron a compartir fotos antiguas de la pareja, agregando música melancólica y textos como, ellos sí brillaban juntos. Pero eso no fue todo. Minutos después de la publicación de Bar, Yamur también subió una historia. Un video corto desde una terraza con vista al mar, sonriendo junto a su nuevo acompañante, quien evitaba mirar directamente a la cámara. De fondo, sonaba una canción cuya letra decía, las segundas oportunidades son para valientes. Y el ambiente se volvió a calentar. Los internautas comenzaron a debatir, ¿era esa su respuesta? Estaba confirmando que había dado vuelta a la página sin mirar atrás. Algunos defendieron la madurez de Yamur, otros la tildaron de provocadora. Entre tanto revuelo, la prensa intentó comunicarse con Bar Bactas para obtener alguna declaración directa. Finalmente, durante un evento de caridad al que asistía, un reportero logró preguntarle directamente. Bar, la frase que compartiste en redes fue interpretada como una indirecta para Yamur y su nueva relación. ¿Quieres aclararlo? Bar, visiblemente tranquilo pero firme, respondió. No suelo explicar lo que escribo. El que entiende, entiende. A veces, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. La respuesta, lejos de calmar las aguas, generó aún más teorías. Algunos elogiaron su elegancia al evitar el conflicto, otros lo acusaron de seguir atado emocionalmente. Por su parte, Yamur Yüksel fue vista llegando a un estudio de grabación junto a su nuevo compañero sentimental. Al ser abordada por los paparazzi, soltó una frase que alimentó más el misterio. A veces hay que soltar lo que duele para abrazar lo que brilla. Una frase que muchos interpretaron como un dardo directo a su ex. 2 días después, Bar compartió otra historia, esta vez con una foto de un faro solitario en medio de una tormenta. Sin texto, sin música. Solo esa imagen que hablaba por sí sola. Los fans más observadores notaron que la imagen provenía de un poema visual muy compartido en redes, que simboliza la resiliencia y la capacidad de resistir sin perder la esencia. En cuestión de minutos, el hashtag #BarElFaro comenzó a ser tendencia. Mientras tanto, Yamur reapareció en una cena benéfica organizada por una fundación de arte moderno. Lucía radiante en un vestido verde esmeralda y fue fotografiada entrando al evento del brazo de su nuevo acompañante. No respondieron preguntas de la prensa, pero su presencia conjunta fue suficiente para encender nuevas especulaciones. En una de las mesas del evento, un periodista logró captar un fragmento de su conversación. ¿Estás preparada para lo que dirán mañana?, preguntó el empresario con una sonrisa. Ya no me asusta lo que se diga de mí. Me asusta no vivir lo que quiero vivir, respondió ella, mientras alzaba su copa. Por otro lado, un allegado de Bar filtró a los medios que el actor ha estado escribiendo intensamente y considera lanzar un pequeño proyecto musical donde canalizará todas estas emociones recientes. Esta noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes lo animaron con mensajes como «Transforma tu dolor en arte», Bar, y «Tu talento nace del alma herida, no lo detengas».
En paralelo, una vieja amiga en común de ambos, cuyo nombre se mantiene en reserva, decidió romper el silencio en una entrevista radial y lanzó una frase que sacudió las redes. Ellos fueron fuego juntos. Pero a veces el fuego quema más de lo que calienta. Y las interpretaciones no tardaron en llegar. Algunos lo vieron como una señal de que las heridas siguen abiertas. Otros como la confirmación de que la relación fue tan intensa como inestable. Incluso hubo quienes buscaron señales en los últimos likes de Bar. En particular, llamó la atención que diera me gusta a una publicación de una cuenta de frases filosóficas que decía, no te compares con quien reemplazó tu lugar. Tú no eras reemplazable, eras irrepetible. Y eso fue todo lo que los fans necesitaban para volver a activar la conversación. Las páginas de fanáticos comenzaron a comparar los gestos, estilos y hasta la forma de hablar del nuevo novio con Bar. Se crearon encuestas como con quién se veía más feliz Yamur o Bar o el nuevo, quién gana el corazón del público. Al mismo tiempo, la prensa especializada empezó a especular si este cruce de mensajes y gestos simbólicos podría afectar los proyectos profesionales de ambos. Se rumorea que una marca internacional de ropa estaba interesada en fichar a Yamur como imagen, pero estaría evaluando si toda esta exposición emocional es favorable para su campaña. Por otro lado, Bar fue confirmado como invitado especial en un festival de cine en Capadocia, donde se espera que hable no solo de su carrera sino de cómo maneja la presión mediática. Finalmente, anoche, cuando parecía que el tema comenzaba a apagarse, Yamur subió un nuevo video bailando en su sala, sin filtros ni maquillaje, con la frase, libre, ligera y feliz. Aunque muchos lo vieron como una simple expresión de bienestar, otros lo interpretaron como una declaración de independencia emocional. Bar no respondió públicamente esta vez. Pero al día siguiente, publicó un story con un fondo negro y una nueva frase que muchos consideran el cierre perfecto de esta etapa. Al final, el que camina con el corazón limpio, siempre encuentra su luz. Aunque el camino sea oscuro. ¿Una despedida simbólica? ¿Una nueva etapa para ambos? Lo cierto es que el público sigue atento, pendiente de cada gesto, cada publicación, cada palabra. Porque cuando una historia de amor se vive de forma tan intensa, sus ecos resuenan mucho después de que termine. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos ante el cierre definitivo de este capítulo o es solo una pausa antes de un nuevo giro inesperado? Déjenos sus comentarios, teorías y opiniones aquí abajo. Y no olviden activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video. Escríbanos en los comentarios, queremos conocer todas sus teorías. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones exclusivas sobre el mundo del espectáculo.